Hola, somos Colegio Abierto y nuestro objetivo de gestión es acompañarte en tu ejercicio profesional. En esta oportunidad queremos darte la bienvenida al ciclo interregional de capacitación en dirección y gestión de obras, DIGO, para obras de mediana y baja envergadura. En esta nueva instancia de formación podrás participar de 9 encuentros teóricos virtuales a cargo de especialistas que disertarán sobre los diferentes ejes temáticos que hacen a la DIGO. Además, realizaremos 5 visitas técnicas presenciales a obra en desarrollo que serán conducidas por profesionales de experiencia para fortalecer los contenidos vistos. Al finalizar este recorrido, podrás realizar una evaluación para certificar la capacitación o solicitar tu certificado de asistencia. Esperamos contar con tu participación en todas las instancias de DIGO y aprovechamos para invitarte a las demás capacitaciones que desde el Colegio de Arquitectos ponemos a tu disposición en la plataforma educativa. ¡Comencemos! Bueno, nuestros saludos a todos los profesionales participantes de este segundo encuentro, DIGO, sobre dirección y gestión de obra. Estamos muy contentos con la convocatoria que estamos teniendo hasta ahora y ya vamos por este segundo encuentro con el arquitecto Guillermo Bondenbender, con vasta experiencia docente, vasta experiencia profesional, y también está integrando el Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias, Juan José, gracias. Es todo un gusto poder participar y que podamos ir apuntando siempre a la formación, tanto de los jóvenes profesionales, pero siempre necesitamos una actualización para mantenerlos al corriente de materiales, tecnologías, modos de hacer que son siempre cambiantes, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y te toca, en este caso, hablar sobre documentación y legajo de obra. Así que quisiera empezar la pregunta con cuáles son las tareas previas al comenzar un proyecto antes de encarar una obra. Bien. Sí, sin duda uno cuando recibe la encomienda y nomás quiere estar dibujando, pero la realidad es que necesitamos previamente tener un análisis particularmente sobre el tema del terreno o el sitio donde se vaya a hacer. Esto tiene que ver con topografía, orientación, conexión de servicios posible, disponibilidad del tema servicios, que a veces no hay y hay que recurrir a otras técnicas, ¿no? De ahí que como recomendación es que siempre tengamos bien relevado la característica del sitio y particularmente el tema también estudio de suelos. El estudio de suelos nos puede condicionar mucho el edificio que tenemos por plantear, es decir, un suelo de muy baja resistencia. Lo lógico es pensar en un edificio lo más liviano posible, ¿no es cierto? Bien. De ahí que nos condiciona y primer aspecto esto de tener en claro las características del sitio. Bien, son como los primeros condicionantes de tener en cuenta para después empezar este legajo que va a ser la documentación que vamos a emplear para nuestro proyecto. Así es. Antes de esto hacemos un anteproyecto. ¿Qué sería dentro de eso? Bien por tu pregunta. Anteproyecto es, está definido por la misma Ley 7192, en donde a lo que apuntamos, me detendría en esto. Sí. Proyecto, según la definición típica, es un conjunto de documentos gráficos y escritos que permiten definir la obra en su totalidad. Esto implica estructura, instalaciones, herramientas, etc. Acá en la pantalla podemos estar viendo un ejemplo de un anteproyecto en donde los elementos que lo componen, es muy simple, un planteo de cuántas unidades, de qué superficie cada una, y esta imagen que podemos estar viendo acá, en donde hay fachadas, algunas perspectivas y algunos croquis. Es decir, ¿a qué apunta esto? A dar una idea de la factibilidad de obra y características generales. Bien. Cuando ya pasamos a la etapa proyecto, podemos ver que acá hay una plantita general, esta que estamos viendo como anteproyecto, cuando esa misma planta se transforma en un proyecto, ¿sí? En donde ahí puede verse todo el tema de leyendas, especificaciones técnicas, medidas, cotas, etcétera, para que esto sea, como dice la misma definición, construible. O sea, es una etapa previa en la cual es necesario acordarla muy claramente con el cliente, y mientras más definiciones tengamos, menos variantes donde vamos a estar teniendo durante la etapa de construcción. Bien, ahí tenemos definiciones tanto estructurales, de instalaciones, de los distintos rubros y gremios que van a intervenir en la obra, ¿no? Exactamente, Juan José, sí, tal cual.
De la misma medida, espacios, medidas, superficies, cumplimiento de ordenanzas municipales. Recordemos que nuestra profesión está asignada también por ordenanzas municipales y leyes provinciales y nacionales. De ahí que no es que tenemos toda la libertad del mundo para hacer, sino que estamos condicionados por esas normativas. Bien, todas estas gráficas que nosotros estamos haciendo en el proyecto tienen una importancia y un rol dentro de la obra, pero también tienen un peso documental, ¿es así? Así es. Somos responsables por lo que estamos proyectando, ¿no es cierto? De ahí que mientras más profundidad tenga el desarrollo del legajo de obra, recordemos que la palabra legajo quiere decir legado, es decir, documentación que doy a otro. Y de proyecto, algo que estoy proyectando, llevando para adelante. Es decir, tenemos que pensar que estos documentos sean entendibles por el destinatario. Este destinatario puede ser una empresa o una pequeña cuadrillita o contratos separados. De ahí que hay que tener en cuenta qué tipo de documentación, con qué profundidad y a veces hasta con qué lenguaje hacerla, ¿no? Bien, teniendo en cuenta quién es este destinatario que me está comentando. Exactamente. Hablando... Es decir, si llevamos la cuadrillita de don Pedro con su hijo y con el sobrino y con el vecino, la documentación tiene que ser mucho más simple, a veces más legible, a diferencia de cuando está tomada por una empresa constructora, que va a tener sus profesionales, ¿no? Y eso sin invalidar la validez que va a tener eso como probatoria de aquello que se ha proyectado. Exactamente, sí. Sí, el hecho que son documentos contractuales, que a veces lo llamamos piezas gráficas, pero cada uno de estos planos, cuando empieza a ser firmado por el propietario, por el proyectista, el director técnico y la empresa, cuando dice, che, estos son documentos, no son dibujitos, ¿sí? Sino que tienen un peso mucho más significativo. Por ahí a lo mejor encontramos alguna imagen donde el tema de un detalle que no es menor, el rótulo que son necesarios en cada uno de los planos, rótulo, leyenda, especificación, es decir, donde debe estar constando obra, qué tipo de plano es, muy bien numerados y ordenados, quién es el proyectista, quién es el director de obra, si este plano modifica otro o es modificado por otro, de ahí que no son temitas menores esto de tener un rótulo con todos los datos que sean necesarios. ¿Sí? Perfecto. Además, para poder ser encontrado fácilmente, tal vez a la distancia, una llamada Tal por cual, teléfono hacia un contratista y decir, fíjate en tal y tal punto, y vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. Sí. A ver, como mucho, el hecho que empleamos teléfono en la gestión profesional permanentemente, el hecho de que uno tenga este plano con cierto orden puede decir, a ver, eso que me preguntás está en el plano 12A. Fíjate, en el extremo superior derecho dice que en el local tal se ubican tantas bocas de electricidad, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, el hecho de tenerlo como un orden está implicando que uno lo hizo con orden también y que puede referirlo hasta, como bien dice vos, con una conversación telefónica. Bien, en esas conversaciones telefónicas ahora, gracias al WhatsApp y la tecnología, podemos también indicar cuestiones a través de fotografías, tal vez, como para dejar registro de tal vez cambios que se pueden hacer en la misma obra. Claro, el hecho de que la virtualidad y el empleo de estos recursos técnicos nos permiten una comunicación mucho más clara, ¿no es cierto? El hecho de que puedan transmitir videos, imágenes. Oiga, jefe, fíjese si lo vengo haciendo bien. ¿Sí? Nos manda eso y podemos decir, sí, está bien, hay que corregir tales detalles, lo cual nos facilita la tarea profesional, ¿no? Bien, y dentro de ese legajo, si tuvieras que hacer un compartimento de qué piezas serían necesarias o qué escalas. Bien, a ver, el legajo de obra obviamente va a tener una estricta relación con el edificio que estemos haciendo. No es lo mismo una viviendita de 100 metros, una casa de 400 metros o un edificio de planta baja y 3 pisos, un edificio de planta baja y 11 pisos. En la cual, en la medida que la complejidad aumenta, va aumentando la necesidad de definiciones técnicas y de cantidad de planos pertinentes. Es decir, ahí vamos a estar teniendo una relación para tener en cuenta. Por otra parte, las escalas, imaginemos que no puede haber un plano de obra en una escala menor de 1 en 50. La escala 1 en 100 es simplemente para trámites municipales, pero de 1 en 50 en más, que lo hace como un plano legible, con una impresión suficientemente cómoda. Es más, como muchas veces trasladamos planos vía WhatsApp, vía mail,
el hecho de que tenga una tipografía que sea legible y no que haya que ampliarlo 20 veces, con lo cual en esa ampliación uno termina viendo el detalle pero pierde la visión de conjunto. Claro. De ahí que las escalas tienen que ser de 1 en 50 en más, con todos los elementos gráficos y toda la escritura que sea necesaria, cosa que nos cuesta a veces hacerla, sí. Pero el tema de especificaciones técnicas, calidades, control de calidad, tolerancia, etcétera, es bueno que esté en cada uno de estos planos. Si la escala lo amerita, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas tiene un pliego un libro de explicaciones técnicas. A veces no se puede hacer eso necesariamente para una obrita, pero el hecho de que las explicaciones técnicas están incluidas en cada uno de los planos lo hace mucho más manejable y mucho más legible para contratistas, propietarios, claro. etcétera, ¿sí? Y la cuestión didáctica me imagino que también habría que emplearla de alguna manera. Por ejemplo, en un plano de un corte, encontrar un detalle que esté reflejado en el mismo plano, tal vez eso ayudaría. Bien. A ver, quizás tengamos algún ejemplo en donde se pueda ver que, como dice Juan José, que aparte del plano general que podamos estar teniendo de un corte o de un detalle, por ejemplo, para este caso estamos viendo que acá hay un corte general, esto está en escalón en 50, lo estamos viendo más chico por supuesto, y esta zona marcada se refiere a la estructura de esta galería. Esta se amplió en el mismo plano. No es conveniente tenerla dos, tres planos después para que la encuentren fácilmente, sino que en el mismo corte tengamos una zona que se amplía y luego se vuelve a ampliar ese encuentro en cuanto al tipo de viga, armadura, etc. Es decir, que en cada plano tengamos tanto la visión general como la de mayor profundidad. Perfecto, claro, eso agiliza muchísimo a la hora de encontrar justamente ese detalle y ubicarlo en la obra. Muy bien, muy bien. Y aparte de los planos, ¿qué otros documentos integrarían el legajo? Bien, a ver, el legajo de obra está constituido por varios documentos más, ¿no es cierto? Una que no nos tenemos que olvidar nunca es que en el legajo de obra necesitamos tener reflejados todos los análisis previos, el estudio de suelo, el relevamiento que hayamos hecho del terreno, esos aspectos topográficos, si hay que hacer movimiento de terreno, las mediciones de colindancias. Atente que el tema colindancia es muy significativo, porque nos podemos encontrar con un muro medianero, un muro contiguo, alguno que hay que demoler por su estado, y todos son efectos que van a tener amplia significación en la obra. No nos olvidemos también que en el legajo de obra tenemos que tener una serie de aprobaciones, ¿sí? No solamente la típica aprobación de las ordenanzas municipales básicas, sino que puede que haya que hacer una aprobación de una obra de arte, planos de bombero, electricidad, evacuación, ascensores. Todo eso van a ser planos como específicos que forman parte del legajo. Es decir, y también cuando estamos pasando ya la parte de documentación gráfica y escrita básicamente, es que vamos a caer en un conjunto de documentos necesarios. Por ejemplo, el contrato, ¿sí? Cuando hablamos del contrato, que el contrato que hace el profesional con el propietario es un contrato civil. Atente porque hay varios tipos de contratos y por leyes distintas, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese contrato, ¿qué es bueno? Que aparte de los contratos más o menos usuales que tenemos, y sabemos que en el colegio llegan contratos absolutamente básicos, donde el tema principalmente es quién es el profesional, quién es el propietario, dónde se ubica el inmueble, qué características tiene, el tema de los honorarios y cómo se paga. Yo les invito a que pongan una bola de cristal y digan qué puede pasar con esto, ¿sí? Es decir, hay una cantidad de aspectos como por ejemplo decir qué planos va a estar conteniendo este legajo. Los costos de copias de planos y demás aspectos, ¿quién los cubre? Se intervienen especialistas. De los especialistas se va a hacer cargo con los honorarios profesionales o son derivadas para el comitente directamente. A ver. Varios ítems como esos que me estás diciendo, que por ejemplo los comitentes, si van a encargar o no del tema del pago de los profesionales que van a estar ayudando en la obra. Correcto. O no. El tema también, me imagino, de que la mano de obra, sobre todo en obras chicas, que es más o menos lo que nos incumben en Digo, van a hacerse cargo ellos de esa mano de obra, por más que uno pueda referenciarlos o pueda tener algún tipo de
Bien, de unión con eso él. sería más la parte contractual ya de la ejecución de obra, Perfecto. no tanto de la parte proyectual, ¿cierto? Pero, qué sé yo, detalles menores o no tan menores. El tema de quién hace las tramitaciones, ¿sí? Las tramitaciones para que se apruebe llevan mucho tiempo y a veces son casos sumamente complejos. Con lo cual, ¿quién las lleva delante y qué eventualidades se nos pueden estar presentando? La administración también. Bien, eso, a ver, en la etapa proyecto decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos netamente en una producción intelectual, en donde traducimos los acuerdos hechos previamente y todos los condicionantes propios del sitio a un conjunto de documentos gráficos y escritos. Ahí la relación contractual es básicamente sobre esa labor intelectual. Después viene la otra instancia cuando decimos, bueno, vamos a pasar ahora a la construcción de obra. Bien, ahí nos van a aparecer distintos roles. El profesional puede hacer una conducción técnica, una dirección técnica o una representación técnica, o a veces está como en simultáneo. Puede pasar que el mismo proyectista sea quien realice estas tareas de seguimiento de obra, o puede que no. ¿Sí? El proyectista fue uno y el que va a hacer el rol de director de obra es otro. De ahí que ahí es un contrato entre las partes con mayor complejidad todavía, ¿sí? Porque hay que prever, por ejemplo, como bien dices vos, el perfil del contratista. Che, ¿podemos trabajar con unas cuadrillitas en contrato separado? Bien, perfecto. No, esta obra hay que contratarla con una empresa por la complejidad que tiene. ¿Vamos a contratar mano de obra e insumos también o vamos a contratar mano de obra solamente y la parte de insumos se hace cargo el propietario o el profesional? Lo cual estaría haciendo en ese caso una administración de obra parcial. Es decir, claro, ahí nos aparece otro rol profesional, aparte de conducción, dirección y representación, que puede estar el tema de la administración de obra. Eso nos va a vincular también con contratos distintos. Recordemos que los contratos entre el propietario y el contratista, esa cuadrillita o pequeña empresa y demás, ya se rige por la ley 22.150, que es la ley específica de la industria de la construcción. Si nosotros vamos a actuar como administradores, ahí ya dejamos de hacer un contrato civil y pasamos a estar dentro de la ley 22.150, pues pasamos a ser contratantes de la mano de obra. Bien. Otros aspectos a tener en cuenta en ese contrato de locación de servicios profesionales, por ejemplo, el tema seguros para el personal. Se contrató con una empresa, tendrá sus ART, etcétera, etcétera. Trabajamos con don Pedro y su respectiva cuadrilla, hay que buscar otra modalidad de seguros. Solemos usar una palabra muy frecuente que decimos los arquitectos estamos en libertad condicional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Estamos cubiertos de todos los riesgos de ninguna manera. Es decir, somos, según el Código Civil, nos sigue siendo solidariamente responsables. Y según esta última versión del Código Civil, todos los profesionales esperábamos que hubiera una diferencia clara entre proyectista, director, representante técnico. Bueno, somos los constructores, ¿sí? De ahí que no ha habido esa separación de roles, sino estamos como en un paquete mucho más importante. Es decir, eso hace que en el contrato haya que pautar todas estas condiciones que van a marcar significativamente nuestro ejercicio profesional. Claro. Si por ejemplo el director técnico no es el proyectista, ante un cambio de proyecto, ¿qué debería hacer? Bien. El director técnico, por la ley 7192, tiene la obligación de revisar toda la documentación técnica que le han provisto y debe velar, tal cual dice la ley, por la fiel interpretación de los planos. De ahí que si el director técnico detecta documentación faltante que es necesaria para la construcción de la obra, o que pudiera haber errores o variantes entre un plano y otro, de hecho su primera obligación es recurrir al proyectista, para que esto sea una modalidad formal y se acuerde cuál ha sido el motivo de hacer las correcciones pertinentes. Puede que no dé con el proyectista, lo que no puede es, si ha habido un error por la fiel interpretación de los planos, hacerlo tal cual, ¿sí? Es decir, debe implementar la revisión completa y actuar de la mejor manera posible para no caer en una mala praxis. Perfecto.
¿Y hay una diferencia entre el director técnico, si hay contratos separados por pequeños contratistas o una empresa, por ejemplo? Seguramente, seguramente. Imaginen ustedes en la cual en un edificio en altura se contrata a una empresa. Esta empresa va a estar teniendo su representante técnico, en donde el director técnico tiene su único interlocutor, que es el representante técnico, con el cual establece los vínculos, ajuste, órdenes de servicios, certificaciones, etc. Muy distinto es cuando nos toca lidiar con 12 cuadrillas distintas, el de las fundaciones, de la estructura del hormigón armado, de la mampostería, el de yeso, la instalación de agua, la instalación de electricidad, instalación de calefacción, pintores, carpinteros, brava, y el listado sigue, ¿sí? De ahí que cuando vamos a tener contratos separados vamos a tener una labor bastante más intensa, y al no haber una empresa constructora, y al director técnico se le va a requerir en el colegio que también asuma el rol de representación técnica, la cual es asumir la responsabilidad por la construcción que vayan haciendo todos estos pequeños contratos. Así que es una diferencia muy grande, ¿no? El colegio tiene estos contratos modelo que, como le decimos siempre, revísenlo, pero imaginando todo el resto de las cosas que puedan suceder. Bien. ¿Cómo se establecen las comunicaciones entre el propietario y el contratista? Bien, José, todo un tema eso, ¿no? A ver, lo importante es que como profesionales, uso una palabra que usa el derecho, es ir dejando huellas, ¿sí? Esto es que toda la labor profesional vaya reflejando en un medio fehaciente. A ver, podemos usar WhatsApp. WhatsApp es válido desde el punto de vista legal, si bien como hay ciertas cosas que se puede modificar en un teléfono para ser tomada efectivamente como prueba ante una situación legal, hace falta que se audite el teléfono, etc. En cambio, la comunicación por mail es comunicación fehaciente y es tomada como prueba. De ahí que, no sea cualquiera de los dos medios, el tema mail o WhatsApp, pero que todas las comunicaciones que vayan surgiendo, algunas mucho más fáciles de llevar adelante, otras más complejas, sean bajo esa modalidad de ir dejando huellas del actual profesional, ¿sí? Bien. Eso nos resguarda ante reclamos de propietarios, contratistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la misma obra veía en algunas partes de tus legajos que has hecho croquis a mano alzada y demás para poder dar fe de algunas cuestiones, o en obras chicas como las que estamos pautando ahora, en las cuales podemos encontrarnos con algún imprevisto en una ampliación, por ejemplo, de una casa reconstruida y demás, como para dar fe de algún cambio que tal vez en el gabinete no lo hemos visto y que lo encontramos después de haber demolido tal vez un muro y demás. Claro, bien, Juan José. Hay obras en las cuales, cuando es nueva, uno puede tener definiciones mucho más precisas. Cuando hay modificaciones o ampliaciones, el margen de ajuste se amplía bastante. Pues nos podemos, si se mueve una pared, nos encontramos con situaciones muy que no habíamos previsto. El tema del dibujo a mano alzada, yo soy un insistidor en eso. Es bueno que tengamos cierta destreza en el sentido de que cotidianamente vamos a estar viendo detalles de obra, el encuentro entre el marco de la puerta-ventana corrediza y la diferencia de niveles de piso entre el exterior y el exterior para que el marco tenga desagüe, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho de que en un papel de bolsa de cemento, en la pared o donde fuera, podemos hacer un croquis que nos lo entienda, ¿sí? Vuelvo a esto de que vamos a hacer esta graficación acorde al destinatario. Claro. No es lo mismo para un representante técnico, ingeniero o arquitecto o especialista, etcétera, que para don Pedro con su hijo, ¿no es cierto? Ahí necesitamos a lo mejor una relación de diálogo distinta y especialmente formativa. Es decir, rol que no tenemos que abandonar nunca en una obra son los aspectos de formar. Tratando de hacer una síntesis, entonces, sobre el preguntado de medios de comunicación, dejemos huella. Nuestro colegio está en la mira de implementar un libro de obra digital, que esto sería un libro de obra que conecta todas las partes con registros en el colegio, con lo cual actúa como depositante de todas esas comunicaciones. Esto es importante, recordemos que el Código Civil, aunque ha tenido algunas variaciones, nos sigue asignando responsabilidades en el tiempo muy significativas. Antes todos estábamos pegados por 10 años, ahora hay 2 años, 5 años o 10 años, según el tipo de
lesiones o daños que se pudieran constatar. Y tener este respaldo es muy conveniente. Sí. Bien, sacamos una duda. Una orden de servicio, ¿cómo se implementa? Bien, bien. A ver, esto sería principalmente para aquellas obras de cierta complejidad y donde hay una cantidad de profesionales en donde esta orden de servicio requiere cierta formalidad. Es decir, es la orden en la cual yo le pido que determinado cerámico que se estaba a poner en un lugar se reemplace por otro, se ponga de tal manera que el guinche que estaba puesto en un sector de la obra por los riesgos que implica sea trasladado por otro punto. Es decir, puedo pedir variaciones en el modo de hacer, puedo pedir variaciones en cuanto al tema materiales. Esto, de hecho, implica no que lo hablé y se lo dije, ese se lo dije se confunde muchas veces, así que se transforma en una orden de servicio membretada con quien la emite, para quién se la destina, con toda la explicación y todo lo gráfico pertinente. Eso pasa a formar parte del legajo de obra, ¿sí? Volvemos, citamos con don Pedro, bueno, un mensajito por WhatsApp, le llevo esa cerámica que va a estar cambiando, no vamos a tener a lo mejor la necesidad de esta formalidad, pero tengamos siempre en cuenta el destinatario en la cual vamos a estar guiando para la mejor ejecución de la obra. Bien, una pregunta que a veces nos pone un poco los pelos de punta, pero que hay que hacerla, es la responsabilidad del profesional ante accidentes del personal en cada uno de los roles profesionales. Muy bien. Volvemos a eso que estamos en libertad condicional. Decimos, si estamos cubiertos con todos los roles, con todas las cosas que puedan pasar, en absoluto. De ahí que, inclusive, por ahí me gustaría sumar otras cosas, una cantidad de roles en la cual unos colegas y yo hemos hecho. Toca la reparación en un edificio que ya tiene su buenos años de reparar todos los balcones. Dice, che, a ver, ¿esto es registrable en el colegio? Es registrable en el colegio y de hecho tiene un factor de riesgo gigantesco, ¿sí? Podemos estar trabajando colgados de un andamio, de silletas. Es decir, hay obras que a veces no son necesariamente de obra nueva, de ampliación, modificación, etcétera, sino son obras puntuales de mantenimiento. Y recordemos que en nuestro medio, como el parque construido cada vez es más grande, profesionalmente nos van a tocar mucho más volumen de obras de refacción y reparación. Ante esta situación, cuando se trata de una obrita pequeña, digamos que volvemos a contratarlo a don Pedro, tenemos que tener la disciplina de reclamar al propietario que contrate un seguro en aseguradoras privadas para riesgo de accidentes y muerte. Esto debemos ver que la nómina del personal está todo incluida, si hay cambios que se vaya actualizando permanentemente, que es la modalidad de que estemos cubiertos con esa situación en nuestro accionar. Si el propietario no lo ha contratado, pasamos a ser solidariamente responsables. Cuando ya estamos con una empresa, la empresa para su personal tendrá la ART pertinente para que pueda funcionar como tal. Pero también implica, aunque no nos guste, tener un rol de auditores en el sentido de ver que la nómina de personal, los seguros, la vigencia de ese seguro y hasta seguro de caución, cierren con fecha y con personal, claro, y con cobertura. Tenemos que estar permanentemente al tanto de eso, justamente del personal. Hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un seguimiento. Bueno. Sí. Y cuando terminamos la obra, ¿qué debe hacer cada profesional? Digamos, según su rol, ¿no? El conductor técnico, el director. Bien. Tal cual, dice, bueno, hemos terminado la obra, cobramos ya el saldo de los honorarios, todos felices y contentos. No. A ver, el Código Civil nos reclama que tenemos que hacer entrega de obra parcial y entrega de obra provisoria y entrega de obra definitiva. Estos son documentos escritos, ¿sí?, en donde damos la etapa que implique y el tipo de entrega de obra, pues esto define las etapas de responsabilidad posterior. Che, no hace falta que hagamos nada de esto. A ver, si no hay una etapa que cierre la obra, voy a seguir pegado vitaliciamente con las responsabilidades de esa obra. Imaginemos que a lo mejor sigue siendo el propietario, se vende, se alquila, se modifica, con lo cual hay una cantidad de variables que bueno lo tengamos en cuenta. Entonces, reitero, velemos porque al estar terminando una obra, hagamos las entregas de obra provisoria, definitiva,
y que eso quede firmado por las partes intervinientes. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Ha habido cambios en legislación que hayan cambiado un poco el tema profesional? Pretendíamos, creo que todos, que esta modificación del código fuera un poco más precisa respecto a los distintos roles que podemos estar teniendo como profesionales. Que el proyectista sea uno, el director técnico sea otro, el representante técnico otro. Bueno, el Código Civil nos sigue teniendo en la misma bolsa que somos los constructores o los profesionales, lo cual esa no diferenciación nos deja en una situación un tanto más frágil. Por ejemplo, decimos, a ver, hay capataces. ¿Qué responsabilidad tiene el capataz? ¿Qué responsabilidad tiene el jefe de obra? ¿Qué responsabilidad tiene el director de obra? Es decir, seguimos estando en una nube y todos solidariamente responsables, ¿no es cierto? De ahí que, bueno, estamos en esa situación, por lo cual es bueno, volviendo al tema contratos, que en el contrato, sea de lo que fuera, de dirección de un proyecto o la dirección técnica, también pongamos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, ¿sí? Che, me resultó un contrato de 5 hojas. 5 hojas, sí, háganlo. Es decir, nos cuesta a veces en la primera relación con el cliente que todos son felices, contentos, el enamoramiento mutuo, pero pasa el tiempo y la relación, como toda relación humana, se desgasta cuando talla lo económico, lo personal, etcétera. De ahí que dejar todas esas situaciones lo más definidas posible es tranquilizante para todas las partes. Claro. ¿Sí? Los profesionales tienen en el colegio un ejemplo de contrato como para ir viendo estas salvedades que me estás diciendo. Eso, es decir, sáquenle provecho a todo este material que el colegio viene produciendo, lo cual es un importante apoyo para todos los matriculados. También imaginemos que el colegio no puede hacer un contrato tipo que considere todas las situaciones posibles. Cada uno, a partir de ese contrato base, debe tener su bolita de cristal y empezar a redactar todos los puntos que considere que sean necesarios y o que pueden pasar o ser motivo de conflicto. Bueno, Guillermo, como para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro de la profesión? Me imagino que va a haber cambios, así que ya lo estamos viviendo. Qué preguntita, Juan Gorza. A ver, lo que recibimos formativamente en la facultad es apenas un puntito dentro del espectro que nos va a tocar profesionalmente hablando. Por ejemplo, a ver, en el mundo se está usando Revit, más toda la plataforma BIM, y todavía seguimos con el AutoCAD, es decir, ya estamos como un poquito atrasados en términos de los instrumentos. Realidad virtual. Ya la realidad virtual en muchas empresas está formando parte del proyecto. Desde el punto de vista tecnológico, seguimos atrasados, a ver, seguimos haciendo cubiertas que se llueven. Desde Le Corbusier, que empezamos a hacer techo plano, se nos llueven los techos. ¿Sí? No sabemos hacer una cubierta. Dentro de los roles profesionales hay una cantidad de modos de hacer y de ejercer la profesión que no existían hace 20 años atrás. Hoy está la profesión de desarrollista. No soy proyectista, soy desarrollista. Soy gerente, soy BIM manager. ¿Qué es eso? En el colegio no existe. Me dedico a hacer proyectos para otros países o el desarrollo de proyectos para otros países. El colegio no lo tiene en cuenta. Las modalidades que sí tiene el Código Civil, que es la de llave en mano, en donde hay una vinculación del profesional a cargo de la obra y la empresa, sumamente vinculante, digamos, pero que ese profesional que va a resguardar al comitente no ha tenido una orden firmada de trabajo por parte del comitente. Es decir, hay una cantidad de modos de hacer en la cual la realidad es que primero está la realidad y las leyes vienen por atrás, ¿sí? Eso en todos los ámbitos. Recordemos Cromañón, tuvo eso de Cromañón para que nos acordemos que hay servicio contra incendios, medidas de prevención, etc. De ahí que preparémonos para un mundo que es mucho más amplio con respecto al modo de ejercicio profesional. Bien. Y en ese mismo sentido, el colegio va a tener que actualizarse también respecto a su ley de creación. La esencia del colegio va por dos caminos: el control del ejercicio profesional y el control de la ética profesional, que no lo hemos mencionado ahora, pero bueno, es todo un tema de que tenemos. Y hay un dogma en el tema derecho, que es importante lo tengamos en cuenta, que dice: las leyes existen.
que uno no las conozca no es ninguna excusa, ¿sí? Si la ley existe, usted la tiene que conocer. Che, ¿qué dice la ley 2250 del contrato de trabajo en industria y construcción? Pónete a leerla, ¿sí? Che, pero no puedo leer todas las leyes y, bueno, sí, nuestra profesión es así. Che, la 7192 la conozco, me la contaron, y muy por arriba que el artículo 78 habla del proyecto. Bueno, hay una cantidad de otros roles que es necesario conocer. De ahí que invito a que no nos quedemos con lo básico que nos han formado, sino que empecemos a ampliar el mundo, que se hace mucho más rico y mucho más complejo también. Guillermo, te agradecemos muchísimo haber compartido este segundo Digo con nosotros. Por favor. Y bueno, estaremos abiertos a las preguntas que todos los profesionales que están en este encuentro Digo nos quieran hacer. Bien. Inclusive el hecho de que tenemos algún material que no lo hemos podido mostrar ahora, pero que si surgen preguntas sobre eso de cómo es un plano, a ver qué debe tener el contrato de un proyecto, bueno, hay un material gráfico que lo podemos estar compartiendo en la medida que se establezca este diálogo. Exactamente, lo vamos a estar subiendo a nuestras redes. Te agradecemos muchísimo entonces tu participación. Un gusto colaborar. Gracias.